El olor a azahar siempre me lleva a aquella mañana de abril, cuando todo cambió para siempre. Me llamo Rosario Medina, tengo 60 años y hasta hace poco pensaba que conocía bien a mi familia. Qué ingenua fui. Era martes y como cada mañana durante los últimos 35 años, me levanté antes del amanecer para preparar el café de Alberto. El ritual era sagrado: 3 cucharadas de café molido, un chorrito de leche entera y esa pizca de azúcar que él nunca admitía que le echaba. Pero esa mañana, cuando entré en la cocina de nuestra casa en Valencia, el silencio me golpeó como un puño en el pecho. Alberto ya no estaba. Hacía 3 semanas que mi marido había muerto de un infarto mientras podaba los naranjos del patio. Lo encontré yo misma, tirado entre las hojas, con las tijeras aún en la mano y esa expresión serena que siempre tenía cuando trabajaba la tierra. Los médicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sí. Dios mío, ¿cómo sufrí? Durante esas 3 semanas, mi hijo Julián y su mujer Carmen habían sido distantes. Sí, vinieron al funeral, claro. Julián incluso llevó el féretro junto con sus primos, pero había algo en sus ojos, una prisa extraña, como si estuvieran esperando que todo terminara rápido. Carmen, con su vestido negro de marca y esos zapatos que costaban más que mi pensión mensual, apenas me dirigió la palabra. Se limitó a darme un abrazo frío al llegar y otro igual de tibio al irse. «Mamá, tienes que ser fuerte», me decía Julián, pero sus manos ya no me acariciaban el cabello como cuando era niño. Sus palabras sonaban huecas, como si las repitiera de memoria. El día de la cita con el notario, me vestí con mi mejor falda negra, la misma que usé para la boda de Julián hace 5 años. Era una falda sencilla, pero elegante, que había comprado en los grandes almacenes del Corte Inglés con los ahorros de 3 meses. Me peiné hacia atrás, como siempre hacía para las ocasiones importantes, y me puse los pendientes de perlas que Alberto me regaló en nuestro 20º aniversario. La notaría estaba en el centro de Valencia, en uno de esos edificios antiguos con escaleras de mármol que crujen bajo los pies. Subí despacio, agarrándome del pasamanos, sintiendo cómo el corazón me latía más fuerte con cada escalón. Julián y Carmen ya estaban allí, sentados en las sillas de cuero negro, hablando en voz baja con el notario. Don Rafael Jiménez era un hombre mayor, de unos 70 años, con gafas pequeñas y esa paciencia que dan los años de experiencia. Me conocía desde hacía décadas. Había llevado todos nuestros papeles, la compra de la casa, el registro del negocio, incluso había redactado mi propio testamento años atrás. «Buenos días, doña Rosario», me saludó con esa cortesía antigua que ya se está perdiendo. «Mis condolencias de nuevo». Don Alberto era un buen hombre. Me senté en la silla que quedaba libre, justo enfrente de Julián. Mi hijo me sonrió, pero fue una sonrisa extraña, como cuando era pequeño y había roto algo sin querer. Carmen ni siquiera me miró. Estaba ocupada revisando sus uñas perfectas, pintadas de rojo intenso. «Bueno», comenzó don Rafael, ajustándose las gafas y abriendo una carpeta gruesa. «Procederemos con la lectura del testamento de don Alberto Ruiz Medina, redactado el día 3 de enero del año pasado». El 3 de enero. Recordé ese día. Habíamos vuelto de pasar las fiestas navideñas en casa de mi hermana Amparo, en Alicante. Alberto había estado silencioso durante el viaje de vuelta, pensativo. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que quería poner las cosas en orden. Pensé que se refería a los papeles del negocio, a las facturas acumuladas. Nunca imaginé que estaba hablando de su testamento. En primer lugar, continuó el notario con voz clara, don Alberto deja su negocio de materiales de construcción, valorado en aproximadamente 200.000 euros, íntegramente a su hijo Julián Ruiz Medina. Asentí con la cabeza. Era lógico. Alberto siempre había soñado con que Julián se hiciera cargo del negocio familiar. Desde pequeño le llevaba a la tienda, le enseñaba a distinguir los diferentes tipos de cemento, le explicaba cómo tratar a los clientes. «Algún día todo esto será tuyo», le decía mientras le pasaba la mano por el cabello. «En segundo lugar», siguió don Rafael, «deja la propiedad rural conocida como el Rancho de los Ruiz, ubicada en las afueras de Cuenca, junto con todas sus tierras, construcciones y ganado, valorada en aproximadamente 1,5 millones de euros, también a su hijo Julián Ruiz Medina». Sentí un pequeño pinchazo en el pecho.
el rancho, nuestro refugio de los fines de semana, donde Alberto criaba sus ovejas y cultivaba sus olivos, donde habíamos planeado retirarnos juntos, donde íbamos a recibir a los nietos que aún no tenían Julián y Carmen. Pero bueno, pensé, también tenía sentido. Julián conocía el rancho desde niño, sabía cómo cuidar los animales. Además, continuó el notario, y aquí su voz se hizo más lenta, más cuidadosa. Don Alberto deja una cuenta de ahorros con un saldo de 2.300.000 euros, también para su hijo Julián Ruiz Medina. El mundo se detuvo. 2.300.000 euros, una fortuna que yo desconocía por completo. ¿Cuándo había ahorrado Alberto tanto dinero? ¿Cómo era posible que no me hubiera dicho nada? Durante todos estos años, yo había llevado las cuentas de la casa céntimo a céntimo. Había ahorrado en la compra, había remendado la ropa, había calculado cada gasto. Miré a Julián, buscando en sus ojos la misma sorpresa que sentía yo. Pero no había sorpresa. ¿Había alivio? Sus hombros se relajaron visiblemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Carmen, por primera vez en toda la mañana, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Ellos ya lo sabían. Y para su esposa, doña Rosario Medina, continuó don Rafael, y yo me incorporé en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Deja la habitación trasera de la casa familiar, con derecho a uso vitalicio, así como una pensión mensual de 500 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La habitación trasera, el cuartito húmedo donde guardábamos las herramientas de jardín y las conservas. Esas 4 paredes desconchadas, con una ventana pequeña que daba al patio de los vecinos. 500 euros al mes, menos de lo que Carmen se gastaba en un solo bolso. ¿Perdón? Conseguí articular, con la voz quebrada. ¿Podrías repetir mi parte? Don Rafael me miró con compasión, esa mirada que reservamos para los animales heridos. Doña Rosario, su esposo, le deja el uso vitalicio de la habitación trasera de la casa familiar y una pensión mensual de 500 euros. Pero la casa es mía también, balbucé. Llevamos 35 años pagándola juntos. Yo trabajé, yo ahorré, yo... La casa, según este testamento, pasa a ser propiedad de don Julián, explicó el notario con voz suave. Usted mantiene el derecho a vivir en la habitación trasera mientras viva, pero la propiedad es de su hijo. Miré a Julián, mi hijo, el niño que había crecido en mis brazos, al que había amamantado durante meses, al que había llevado al colegio cada mañana durante 12 años, el muchacho tímido que se escondía detrás de mis faldas cuando llegaban visitas, el joven que había llorado en mi hombro el día que suspendió matemáticas, el hombre que me había dicho «te quiero, mamá» en su boda. Julián, susurré, ¿tú sabías esto? Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Bajó la vista hacia sus manos, esas manos que yo había curado tantas veces cuando se raspaba jugando en el patio. Mamá, papá creía que era lo mejor. El negocio necesita a alguien joven que lo maneje. ¿Y el rancho? ¿Y yo qué? Interrumpí sintiendo cómo la voz se me alzaba peligrosamente. ¿Yo qué soy en todo esto? ¿Un estorbo? Carmen se removió incómoda en su silla y le dirigió a Julián una mirada significativa. Fue entonces cuando lo entendí todo. Las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba en la habitación, las visitas de Julián a su padre que yo no conocía, los papeles que Alberto guardaba con tanto cuidado en su escritorio. Tu padre y yo hablamos mucho sobre esto, dijo Carmen por primera vez, con esa voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. Pensamos que a tu edad, Rosario, ya no necesitas tantas responsabilidades. El cuarto es perfecto para una persona sola, pequeño, fácil de mantener, sin complicaciones. ¿A mi edad? Repetí, sintiendo cómo las mejillas se me encendían. Tengo 60 años, Carmen, no 90. Y ese cuarto es un trastero. Mamá, intervino Julián, finalmente alzando la mirada. Es temporal. Cuando arreglemos todo, cuando el negocio esté estable, podremos hablar de hacer cambios. Mentira. Lo vi en sus ojos, en la forma como Carmen asintió casi imperceptiblemente, en la manera como don Rafael organizaba los papeles con prisa, deseando que esta escena incómoda terminara pronto. ¿Cambios? Pregunté poniéndome de pie. Las piernas me temblaban, pero la rabia me daba fuerzas. ¿Qué cambios, Julián?
¿Me vas a construir una casa nueva con los 2 millones que acabas de heredar? ¿O vas a seguir fingiendo que 500 euros al mes son suficientes para que tu madre viva con dignidad? Rosario, por favor, murmuró Carmen, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera oírnos. No hay necesidad de hacer una escena, como si mi dolor, mi incredulidad, mi sensación de traición fueran una representación teatral, como si 35 años de matrimonio, de trabajo, de sacrificios, fueran algo que se podía despachar con elegancia y sin aspavientos. Me senté de nuevo, ya no por debilidad, sino por dignidad. No iba a darles el gusto de verme derrumbar. Está bien, dije con una calma que no sentía. Entiendo perfectamente. Don Rafael terminó de leer los detalles menores del testamento, algunos objetos personales para los primos, una donación pequeña a la parroquia, las instrucciones para el funeral que ya habíamos cumplido. Cuando terminó, cerró la carpeta con un suspiro discreto. ¿Tienen alguna pregunta?, preguntó, más por protocolo que porque esperara una respuesta. Solo una, dije, mirando directamente a Julián. ¿Cuándo tengo que mudarme al cuarto? Fue Carmen quien respondió. Bueno, no hay prisa. Puedes tomarte esta semana para organizar tus cosas, una semana, para empaquetar 35 años de vida, para reducir una casa entera a lo que cupiera en una habitación de 3 metros por 4, para acostumbrarme a la idea de que ya no era la señora de la casa, sino una inquilina de la caridad de mi propio hijo. Salimos de la notaría en silencio. En la calle, el sol de abril brillaba con esa intensidad que hace que Valencia parezca pintada con acuarelas. Los naranjos estaban en flor y el aire olía a azahar y a promesas de verano, un olor que antes me llenaba de alegría y que ahora me recordaba que el mundo seguía girando, indiferente a mi pequeña tragedia personal. Mamá, dijo Julián cuando llegamos al coche, ¿quieres que te llevemos a casa? Casa. Ya no era mi casa, era la casa de él, donde yo tenía permiso para ocupar el cuarto trasero. No, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Prefiero caminar, necesito aire. Julián asintió y se metió en su coche nuevo, un BMW que yo no sabía que había comprado. Carmen se despidió con un gesto de la mano, sin bajar la ventanilla. Los vi alejarse, y por un momento me quedé allí, plantada en la acera, viendo cómo la vida continuaba a mi alrededor, los coches, los transeúntes, los turistas con sus cámaras, todos ajenos al hecho de que Rosario Medina acababa de descubrir que valía menos que un cuarto de herramientas. Caminé despacio hacia casa, tomando la ruta más larga, la que pasaba por el mercado central. Los olores familiares me consolaron un poco, el pescado fresco, las especias, el jamón curado. Doña Mercedes, que vendía verduras en el mismo puesto desde hacía 20 años, me saludó como siempre. Rosario, ¿cómo estás, cielo? Te veo muy pálida. Estoy bien, Mercedes, solo un poco cansada. Es normal, mujer. El luto pesa mucho, pero ya verás cómo poco a poco. ¿Necesitas algo? Tengo unos tomates preciosos, recién llegados de Almería. Compré 2 tomates, más por cortesía que por hambre. Mercedes los envolvió en papel de periódico y me los entregó con esa sonrisa cálida que tienen las personas que han visto mucho mundo. Rosario, me dijo en voz baja, inclinándose por encima del mostrador, si necesitas algo, lo que sea, ya sabes dónde encontrarme. Los vecinos estamos para ayudarnos. Asentí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Al menos había personas en el mundo que aún recordaban que yo existía, que yo importaba. Cuando llegué a casa, a lo que había sido mi casa, me quedé un momento en el portal, mirando hacia arriba, hacia las ventanas del segundo piso, donde había vivido durante décadas. Las cortinas de flores que había cosido yo misma se movían suavemente con la brisa. En el balcón, las macetas de geranios que cuidaba cada mañana seguían floreciendo, ignorantes de que pronto ya no serían mías. Subí las escaleras despacio, contando cada escalón como había hecho miles de veces. 1, 2, 3, hasta 32. En el rellano, saqué las llaves de mi bolso, esas llaves que llevaba usando desde hace tanto tiempo que tenían la forma exacta de mis dedos. Pero al introducir la llave en la cerradura, me detuve. ¿Seguían siendo mis llaves? ¿O ahora tendría que pedirle permiso a Julián para entrar en lo que había sido mi hogar? Abrí la puerta y entré. Todo estaba igual.
los muebles que habíamos elegido Alberto y yo pieza por pieza, las fotografías en las paredes, el jarrón de cerámica que nos regalaron en nuestra boda. Pero algo había cambiado. Quizás era yo, quizás era la forma como la luz entraba por las ventanas, o el eco diferente de mis pasos en el suelo de terrazo. Me dirigí directamente al cuarto trasero. Empujé la puerta que siempre chirriaba un poco y encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. El cuarto era exactamente como lo recordaba, pequeño, húmedo, con olor a encierro. Las paredes estaban manchadas por la humedad y en un rincón había una telaraña que se mecía suavemente. Contra la pared del fondo estaban apiladas las herramientas de jardín de Alberto, la podadora, el rastrillo, las macetas vacías. En una esquina, los tarros de conservas que yo misma había hecho el otoño pasado. Ese era mi nuevo hogar. Esas 4 paredes desconchadas, esa ventana pequeña que daba al patio interior, ese suelo de cemento frío. Me senté en el único sitio donde cabía una silla, junto a la ventana, y por primera vez desde la muerte de Alberto, lloré sin contenerme. Lloré por mi marido muerto, por mi hijo perdido, por la mujer que había sido y que ya no sería nunca más. Lloré por los 35 años de vida que acababan de reducirse a 500 euros mensuales y un cuarto de herramientas. Cuando se me acabaron las lágrimas, me quedé allí sentada, viendo cómo el sol se desplazaba lentamente por la pared opuesta. En algún momento tendría que levantarme, tendría que hacer planes, tendría que decidir cómo organizar mi nueva vida. Pero por ahora, solo quería quedarme allí, en el silencio, asimilando la enormidad de lo que había pasado. Fuera, en el patio, oí la voz de la vecina de enfrente regañando a su gato. La vida continuaba, ajena a mi pequeña tragedia. El mundo no se había detenido porque Rosario Medina hubiera descubierto que, para su propia familia, valía menos que un rancho y un montón de dinero. Pero yo seguía aquí, maltratada, traicionada, dolida, pero viva. Y por primera vez en mi vida, completamente sola. Los primeros días en el cuarto fueron como vivir en una tumba. Me despertaba cada mañana esperando oír la voz de Alberto llamándome desde la cocina, pero solo encontraba el silencio húmedo de esas 4 paredes desconchadas, el colchón que había conseguido arrastrar desde el dormitorio principal apenas cabía en el espacio, y por las noches podía oír las goteras del tejado cayendo en el balde de plástico que había puesto en la esquina. Julián apareció al cuarto día, tocando suavemente la puerta como si fuera un extraño, pidiendo permiso para entrar en su propia casa. Llevaba una caja de cartón en las manos y esa expresión incómoda que ponen los niños cuando saben que han hecho algo mal. «Mamá», dijo, quedándose en el umbral, «te he traído algunas de tus cosas. Pensé que querrías tenerlas aquí». Dentro de la caja estaban mis fotografías favoritas, la de mi boda con Alberto, la del bautizo de Julián, la de mis padres el día que inauguramos el negocio. También había puesto mi rosario de nácar, el que había sido de mi madre, y la pequeña virgen de madera que siempre había estado en mi mesilla de noche. «Gracias», murmuré, sin mirarle a los ojos. No podía. Cada vez que veía su cara, recordaba la forma como había evitado mi mirada en la notaría, la manera como había dejado que Carmen hablara por él. «Mamá, yo sé que esto es difícil, pero...» «¿Difícil?», le corté, sintiendo cómo la rabia volvía a subirme por la garganta. «¿Difícil, Julián? ¿Te parece solo difícil que tu madre, después de 35 años de matrimonio, tenga que vivir en el cuarto de las herramientas?» Se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde pequeño. «No es para siempre. Cuando las cosas se estabilicen, cuando el negocio...» «¿Cuándo?», pregunté levantándome del colchón y plantándome delante de él. «¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuando tenga 70 años? ¿80? ¿O cuando me muera y ya no sea una molestia para ti y tu mujer?» Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de un hombre que no sabía cómo justificar lo injustificable. «Carmen dice que...» «No me vengas con lo que dice Carmen», exploté, sintiendo cómo 35 años de paciencia se desmoronaban de golpe. «Carmen no es tu madre. Carmen no te parió. Carmen no se quedó despierta las noches que tenías fiebre. Yo sí. Y mira cómo me lo pagas». Julián retrocedió como si le hubiera abofeteado. Nunca me había oído alzar la voz así. Durante toda su infancia, yo había sido la madre paciente, la que consolaba, la que entendía.
la que perdonaba, pero esa mujer había muerto junto con Alberto, o quizás había muerto el día que descubrí que mi propia familia me consideraba un estorbo. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién, Julián? Para ti, porque para mí ya es lo más difícil que se puede ser. Se quedó allí parado unos segundos más, mirando alrededor del cuarto como si fuera la primera vez que lo veía. Quizás era la primera vez que realmente lo veía. Las manchas de humedad, el suelo agrietado, la ventana pequeña que apenas dejaba pasar luz. Quizás por primera vez se dio cuenta de dónde había metido a su madre, pero no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí con esa delicadeza exagerada que usan las personas cuando no quieren admitir que están huyendo. Me quedé sola con la caja de recuerdos. Los saqué uno por uno y los fui colocando por el cuarto, tratando de convertir aquel espacio frío en algo que se pareciera a un hogar. La fotografía de mi boda la puse sobre el alféizar de la ventana. En la foto, Alberto y yo sonreíamos como si fuéramos dueños del mundo. Yo llevaba un vestido sencillo de tela blanca que había cosido mi hermana Amparo, y Alberto su único traje, el mismo que después usó para todas las ocasiones importantes hasta que se le quedó pequeño. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Alberto tenía 28 años y yo 25. Acababa de heredar el pequeño negocio de materiales de su padre, y yo trabajaba de dependienta en una tienda de telas. Vivíamos en una habitación alquilada en el barrio del Carmen, ahorrando céntimo a céntimo para poder casarnos por la iglesia y tener nuestra propia casa. Algún día, me decía Alberto por las noches, abrazándome en esa cama estrecha que chirriaba cada vez que nos movíamos, tendremos una casa grande, con jardín, y nuestros hijos podrán correr por todas partes sin molestar a los vecinos. Y lo conseguimos. Después de 5 años de matrimonio, compramos la casa donde yo había vivido hasta hace una semana. Una casa con 3 dormitorios, cocina grande, salón con balcón y hasta un pequeño patio trasero donde Alberto plantó naranjos. Para nosotros era un palacio. Julián llegó cuando llevábamos 7 años casados. Habíamos perdido la esperanza de tener hijos, y su llegada fue como un milagro. Alberto lloraba cada vez que lo cogía en brazos, y yo me pasaba horas mirándolo dormir, sin poder creer que algo tan perfecto hubiera salido de mí. Va a ser el niño más querido del mundo, decía Alberto, besándole las manitas diminutas. Va a tener todo lo que nosotros no pudimos tener. Y cumplimos esa promesa. Julián tuvo la mejor ropa, los mejores juguetes, las mejores oportunidades. Cuando quiso estudiar ingeniería en Madrid, Alberto vendió el coche y yo dejé mi trabajo en la tienda para ahorrar en los gastos de casa. Cuando se casó con Carmen, pagamos una boda por todo lo alto, con cena en el mejor restaurante de Valencia y luna de miel en París. Es nuestro único hijo, decía Alberto cada vez que yo me preocupaba por los gastos. Se merece lo mejor. Y ahora ese mismo hijo, al que habíamos dado todo, me había dado a mí un cuarto de herramientas. Los días siguientes establecí una rutina que me ayudaba a no volverme loca. Me levantaba al amanecer, como había hecho toda la vida, y preparaba café en la pequeña bombilla eléctrica que había conseguido instalar en una esquina del cuarto. Después salía a la calle, no porque tuviera planes específicos, sino porque no soportaba quedarme encerrada entre esas paredes que cada día parecían más estrechas. Valencia en mayo es preciosa. Los jacarandás están en flor, llenando las calles de alfombras lilas, y el aire tiene esa calidad dorada que hace que todo parezca una postal. Caminaba sin rumbo fijo, descubriendo calles que había recorrido 1000 veces pero que ahora veía con ojos diferentes. Era como si hubiera estado ciega durante años y de repente hubiera recuperado la vista. En una de esas caminatas descubrí el parque de Malvarosa, donde un grupo de mujeres de mi edad se reunía todas las mañanas para hacer ejercicio. Al principio, solo las observaba desde lejos, sentada en un banco, viendo cómo se movían siguiendo las instrucciones de una monitora joven que tenía más energía que todas ellas juntas. ¿Por qué no te unes?, me preguntó un día una de las mujeres, una señora bajita de cabello completamente blanco y ojos azules muy brillantes. Aquí todas somos principiantes. Nadie va a juzgarte. Se llamaba Maruja, tenía 65 años y vivía sola desde que su marido había muerto 2 años atrás. Al principio pensé que me iba a morir de la tristeza,
Me contó mientras hacíamos estiramientos, pero después me di cuenta de que tenía dos opciones: morirme de pena o empezar a vivir de verdad por primera vez en mi vida. Maruja se había hecho peluquera a los 50 años. Mi marido siempre decía que para qué iba a trabajar si él ganaba suficiente para los dos, pero cuando se murió, me di cuenta de que no sabía hacer nada por mí misma. Así que me apunté a un curso, abrí mi propia peluquería en casa y ahora tengo más clientas de las que puedo atender. Había otra mujer, Pilar, que había empezado a pintar a los 60. Siempre dije que no tenía talento. Me explicó mientras descansábamos en la sombra después de la clase. Pero resulta que lo que no tenía era tiempo. Entre el marido, los hijos, la casa, nunca me quedaba un momento para mí. Ahora pinto 3 horas todas las mañanas. Y el mes pasado vendí mi primer cuadro. Escuchando a estas mujeres, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ninguna de ellas hablaba de sus hijos como si fueran lo único importante en sus vidas. No es que no los quisieran, pero no habían puesto toda su identidad en ser madres. Tenían nombres propios, sueños propios, vidas propias. Yo, por el contrario, durante los últimos 30 años había sido la mujer de Alberto y la madre de Julián. ¿Quién era Rosario Medina? ¿Qué quería? ¿Qué le gustaba hacer? Me di cuenta, con horror, de que no sabía responder a esas preguntas. ¿Y tú qué haces?, me preguntó Pilar un día, después de contarme sobre la exposición donde iba a presentar sus cuadros. Bueno, yo cuidaba de mi familia, respondí, sintiendo cómo me ardían las mejillas. Llevaba la casa, ayudaba en el negocio de mi marido. No, me interrumpió Maruja con una sonrisa. Eso era lo que hacías para otros. ¿Qué hacías para ti? ¿Cuál era tu afición? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras joven? Me quedé callada, rebuscando en mi memoria. ¿Qué me gustaba de hacer cuando era joven? Antes de casarme, antes de ser la mujer de alguien, la madre de alguien. Recordé que me encantaba leer. Devoraba novelas de Isabel Allende, de García Márquez, de Delibes. Me quedaba despierta hasta muy tarde, perdida en mundos de ficción que me parecían más emocionantes que mi vida real. También recordé que sabía coser muy bien, no solo remendar y arreglar, sino crear. Había diseñado mi propio vestido de novia, había cosido cortinas para toda la casa, había hecho disfraces preciosos para Julián cuando participaba en las obras del colegio. Me gustaba leer, dije finalmente, y coser, pero hace años que no. No tenía tiempo. Pues ya lo tienes, dijo Maruja, con esa sonrisa suya que iluminaba toda la cara. Todo el tiempo del mundo. Esa tarde volví a casa, al cuarto, pensando en lo que había dicho Maruja. Tenía razón. Por primera vez en décadas, tenía tiempo. No tenía que cocinar para Alberto, ni limpiar una casa entera, ni llevar las cuentas del negocio. Solo tenía que ocuparme de mí misma. La idea me daba vértigo y emoción a partes iguales. Al llegar, me encontré con una sorpresa desagradable. Carmen estaba en la cocina, reorganizando los armarios. Había puesto todas mis cosas, mis platos, mis vasos, mis ollas, en cajas de cartón apiladas en un rincón. «Ah, hola, Rosario», me saludó sin alzar la vista de lo que estaba haciendo. «Espero que no te moleste, pero estoy reorganizando la cocina. Había muchas cosas duplicadas, y ya sabes, no tiene sentido tener 2 juegos de todo. Mis cosas, las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, la sartén de hierro en la que había cocinado durante 20 años, los platos de la boda que Alberto y yo habíamos elegido juntos en una tienda del centro. Esas son mis cosas, dije, tratando de mantener la calma. Bueno, técnicamente ahora son de la casa, ¿no? Y yo voy a ser quien cocine aquí. Carmen sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculadora. No te preocupes, he separado algunas cosas básicas para tu cuartito. Un plato, una taza, un vaso. Es todo lo que necesitas, Bordeaux, ¿verdad? Un plato, una taza, un vaso, como si fuera una niña o una invitada temporal. ¿Dónde está Julián?, pregunté. Ha ido al rancho. Quiere empezar con las reformas cuanto antes. Ya sabes, modernizar un poco las instalaciones, cambiar algunos muebles. Carmen siguió vaciando armarios, hablando como si lo que estaba haciendo fuera la cosa más natural del mundo. Por cierto, el electricista viene mañana a revisar toda la instalación. Mejor que te quedes en tu cuarto durante la mañana, para no molestar. Para no molestar. En mi propia casa,
Ahora yo era la que molestaba. Cogí la caja con mis cosas básicas y me fui al cuarto, cerrando la puerta tras de mí más fuerte de lo necesario. Una vez dentro, me senté en el colchón y miré la caja. Un plato desportillado, una taza con una mancha que nunca había conseguido quitar, un vaso de los baratos que usábamos para el agua, los restos de una vida entera reducidos a 3 objetos de cocina. Pero en lugar de llorar, como había estado haciendo durante semanas, sentí algo diferente. Algo que tardé un momento en reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo sentía. Rabia, pero no la rabia ciega y destructiva que había sentido en la notaría. Esta era una rabia limpia, energizante, que me hacía querer actuar en lugar de lamentarme. Carmen podía quedarse con mis platos, con mis ollas, con toda la casa si quería, pero no iba a conseguir lo que realmente buscaba, que me sintiera pequeña, insignificante, derrotada. Me levanté, abrí la ventana del cuarto para que entrara aire fresco y saqué la fotografía de mi boda del alféizar. En la foto, esa Rosario joven sonreía llena de esperanza y determinación. Había conseguido salir adelante entonces, cuando no tenía nada más que amor y ganas de trabajar. ¿Por qué no iba a poder hacerlo ahora? Por primera vez desde la muerte de Alberto, me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Mañana iba a empezar a construir una nueva vida. Una vida que fuera mía, solo mía, por primera vez en 60 años. Y si mi propio hijo y su mujer pensaban que me habían derrotado, se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo hubiera decidido por sí solo que no iba a perder ni un minuto más de mi nueva vida. El cuarto estaba en penumbra, pero por primera vez desde que me había mudado allí, no me quedé en la cama lamentándome. Me levanté, me vestí con mi mejor falda, la azul marino que Alberto siempre decía que me hacía los ojos más bonitos, y salí a la calle. Valencia a las 6 de la mañana tiene algo mágico. Las calles están casi vacías, solo los barrenderos y algún que otro madrugador como yo. El aire huele a naranjos y a pan recién horneado de las panaderías que empiezan el día. Caminé hasta el mercado central, que acababa de abrir, y me dirigí al puesto de doña Mercedes. «Rosario, qué temprano vienes hoy, cielo. ¿Cómo estás?» «Mejor», le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Mercedes, ¿conoces a alguien que necesite ayuda con la costura? Trabajo fino, arreglos, ese tipo de cosas». Los ojos de Mercedes se iluminaron. «Anda, ¿vas a volver a coser? Qué buena idea. Mira, mi prima Conchita tiene una tienda de ropa en la calle Colón. Siempre está buscando a alguien que sepa hacer arreglos de verdad, no esas chapuzas que hacen ahora. ¿Quieres que le diga algo?» «Sí, por favor. Dile que puedo ir cuando ella quiera». «Apunta el teléfono», me dijo, buscando un papel entre las cajas de verduras. «Y Rosario, me alegro mucho de verte así, con ganas de hacer cosas». Volví a casa, al cuarto, con una sensación extraña en el pecho que tardé en reconocer. Esperanza. Hacía tanto tiempo que no la sentía que casi me había olvidado de cómo era. Carmen ya estaba en la cocina, preparando el desayuno para ella y Julián. Ni siquiera me miró cuando pasé por delante. Mejor. No tenía ganas de fingir cortesía. El teléfono sonó al mediodía. Era Conchita, la prima de Mercedes. Tenía voz de mujer mayor, cálida y directa. «Mercedes me ha dicho que sabes coser bien. ¿Puedes venir esta tarde? Tengo un montón de arreglos acumulados y no doy abasto». La tienda estaba en una calle peatonal del centro, entre una librería antigua y una cafetería que olía a canela. Era pequeña, pero acogedora, con ropa colgada en perchas de madera y un mostrador lleno de botones, hilos y cintas de todos los colores. Conchita resultó ser una mujer de unos 70 años, baja y regordeta, con el pelo teñido de un rubio que no engañaba a nadie, pero que le daba un aire alegre. «A ver, enséñame qué sabes hacer», me dijo, poniéndole delante un vestido de fiesta con el bajo descosido. Cogí el vestido, lo examiné con cuidado, medí con la vista la caída natural de la tela. Era un vestido bonito, de seda azul, con un corte clásico que favorecía a las mujeres maduras. El bajo estaba mal hecho, con puntadas grandes y descuidadas que no respetaban el tejido. «Quien hizo esto no sabía lo que hacía», dije, mientras deshacía las puntadas defectuosas. «La seda hay que tratarla con delicadeza, si no se frunce». Durante la siguiente hora trabajé en silencio,
concentrada en devolver al vestido su elegancia original. Conchita me observaba desde detrás del mostrador, atendiendo a las clientas que entraban, pero de vez en cuando me lanzaba miradas curiosas. «Perfecto», dijo cuando le enseñé el trabajo terminado. «¿Cuándo puedes empezar?» «¿Empezar?» «A trabajar aquí, por las mañanas, 3 o 4 horas. Te pago 15 euros la hora, y si traes clientas propias, nos repartimos las ganancias al 50%. 15 euros la hora. No era mucho, pero sumado a los 500 euros de la pensión que me había dejado Alberto, podría vivir con dignidad. Más importante aún, tendría algo que hacer, una razón para levantarme cada mañana que no fuera la pena o la rabia. «Empiezo mañana», le dije. Cuando volví al cuarto esa tarde, me encontré con otra sorpresa desagradable. Carmen había colgado cortinas nuevas en la ventana de la cocina, unas cortinas de color beige que no pegaban nada con los azulejos azules que Alberto y yo habíamos elegido años atrás. Las viejas cortinas, las de flores que había cosido yo misma, estaban tiradas en una bolsa de basura junto a la puerta. «Ah, hola», me saludó cuando me vio mirando la bolsa. «He hecho un poco de limpieza. Esas cortinas estaban muy viejas, ¿no te parece?» No eran viejas. Las había hecho hacía solo 2 años, con una tela preciosa que había comprado en el rastro, pero me mordí la lengua. No iba a darle el gusto de verme alterada. «Como tú quieras», dije, y me dirigí hacia mi cuarto. «Por cierto», me gritó desde la cocina, «Julián y yo hemos estado hablando sobre las visitas de tus amigas. Es que hacen mucho ruido y nosotros necesitamos tranquilidad». Me detuve en seco. «¿Qué amigas? ¿De qué visitas hablas?» «Bueno, ya sabes, por si acaso. Es solo para evitar problemas». No había tenido ninguna visita. Desde que me había mudado al cuarto, nadie había venido a verme. Pero Carmen ya me estaba prohibiendo recibir gente en mi propia casa, en la casa que había sido mía durante 30 años. «¿Entendido?», dije, y cerré la puerta del cuarto más fuerte de lo necesario. Esa noche, acostada en mi colchón estrecho, pensé en todas las cosas que había perdido en los últimos meses. Mi marido, mi casa, mi papel de madre respetada, mis pertenencias, mi lugar en el mundo. Pero también pensé en lo que había ganado, la oportunidad de descubrir quién era Rosario Medina cuando no era la mujer de nadie ni la madre de nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, esa perspectiva me emocionaba más de lo que me asustaba. Los siguientes días establecí una nueva rutina que me llenaba de energía. Me levantaba a las 6, desayunaba café con tostadas en mi cuarto para no coincidir con Carmen, y me iba a trabajar a la tienda de Conchita. Por las mañanas arreglaba ropa, y por las tardes me reunía con Maruja y Pilar en el parque. Mi grupo de amigas había crecido. Se había unido Teresa, una viuda de 58 años que había decidido aprender inglés y se iba de viaje a Londres el mes siguiente, sola por primera vez en su vida. También estaba Remedios, que con 62 años había empezado a estudiar bachillerato por las noches, porque siempre había soñado con ir a la universidad. Mi marido decía que para qué iba a estudiar, si ya tenía edad de ser abuela. Me contó Remedios mientras estirábamos después del ejercicio. Pero yo le dije, pues precisamente por eso, ¿qué mejor ejemplo puedo darles a mis nietos que una abuela que no se rinde? Escuchando a estas mujeres, me di cuenta de algo fundamental. Todas habían empezado sus nuevas vidas después de una pérdida. La muerte del marido, el síndrome del nido vacío, una enfermedad que las había hecho replantearse las prioridades. Pero en lugar de quedarse lamentándose, habían usado esa pérdida como trampolín hacia algo mejor. «¿Y tú qué vas a hacer?», me preguntó Maruja un día, después de que Teresa nos contara sus planes para Londres. «Estoy trabajando en la tienda de costura», les conté, «y me gusta mucho. Conchita dice que tengo mano para esto. Eso está muy bien, pero me refiero a algo más grande, algo que sea solo tuyo». No supe qué responder. Durante toda mi vida, mis sueños habían estado unidos a los de otros: casarme con Alberto, criar a Julián, ayudar en el negocio familiar. ¿Qué soñaba Rosario Medina para Rosario Medina? La respuesta llegó una semana después, de la forma más inesperada. Estaba en la tienda arreglando un vestido de novia cuando entró una chica joven, de unos 25 años, llorando. Llevaba un vestido precioso en las manos, de encaje blanco, pero estaba completamente destrozado. «Por favor», me dijo entre sollozos, «¿pueden arreglarlo? Me caso en 2 semanas y es el vestido de mi abuela».
Se me enganchó en la puerta del coche y se rompió por todas partes. Cogí el vestido y lo examiné. Era una obra de arte, encaje de chantilly auténtico, hecho a mano, probablemente de los años 50, pero estaba desgarrado en varios sitios, con jirones colgando y bordados deshilachados. No sé si se podrá arreglar, le dije con honestidad. Está muy dañado. Por favor, insistió, inténtelo. No tengo dinero para otro vestido. Y este vestido lleva 3 generaciones en mi familia. Mi abuela se casó con él, mi madre también, y ahora debería casarme yo. La miré a los ojos y vi mi propia historia reflejada. Una mujer joven con más sueños que dinero, apostando todo a una sola carta, como había hecho yo a los 25 años, cuando me casé con Alberto con un vestido que había cosido mi hermana, porque no podíamos permitirnos comprarlo. Déjamelo, le dije. Vuelve en una semana. Esa noche me llevé el vestido al cuarto. Carmen me miró extrañada cuando me vio entrar con el vestido en brazos, pero no dijo nada. Durante los siguientes 7 días, trabajé en él cada momento libre que tenía. Por las noches, después de cenar, me quedaba hasta muy tarde cosiendo a la luz de la lámpara, reconstruyendo el encaje punto a punto, bordando a mano las partes que no se podían salvar. Era un trabajo minucioso, casi de orfebrería. Cada puntada tenía que ser perfecta, cada hilo tenía que coincidir exactamente con el color original. Mis ojos se cansaban, me dolían los dedos, pero había algo profundamente satisfactorio en devolver la vida a algo que había parecido perdido para siempre. Julián apareció una noche mientras yo estaba cosiendo. Hacía días que no coincidíamos, porque él pasaba la mayor parte del tiempo en el rancho, supervisando las obras. «¿Qué haces, mamá?», me preguntó asomándose por encima de mi hombro. «Arreglo un vestido de novia», respondí sin alzar la vista de mi trabajo. Se quedó allí parado unos minutos, viendo cómo mis manos se movían con precisión sobre la delicada tela. «Está quedando muy bien», dijo finalmente. Era la primera conversación normal que habíamos tenido desde la lectura del testamento. Por un momento, casi olvidé la rabia que sentía hacia él. Casi recordé al niño que se quedaba embobado viéndome coser, al adolescente que me pedía que le enseñara a remendar sus vaqueros rotos. «¿Siempre se te dio bien esto?», continuó. «Recuerdo cuando me hacías los disfraces para el colegio. Eran los mejores de toda la clase. Eran otros tiempos», dije, manteniendo la voz neutra. «Mamá, yo sé que las cosas están difíciles ahora, pero...». «No, Julián», le corté, alzando la vista por primera vez. «Las cosas no están difíciles. Las cosas están exactamente como tú y tu mujer las habéis querido que estén». Vi cómo se le ensombrecía la cara. «No es tan simple. Había deudas del negocio que no conocías, gastos del rancho, y por eso tu madre tenía que acabar en un cuarto de herramientas». Se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso de siempre. «No es para siempre. Cuando las cosas mejoren...». «Julián, escúchame bien», le dije, dejando la costura a un lado y mirándole directamente a los ojos. «Yo no voy a esperar a que las cosas mejoren. No voy a quedarme aquí esperando a que tú y Carmen decidáis que merezco algo mejor. Estoy construyendo mi propia vida, y te aseguro que va a ser una vida buena». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tu madre no está muerta, aunque a veces actúes como si lo estuviera. Tengo 60 años, no 90. Tengo manos que funcionan, una cabeza que piensa y más ganas de vivir de las que he tenido en décadas». Se quedó callado, sin saber qué responder. Al final murmuró: «Me alegro de que te sientas así», y se fue, dejándome sola con mi costura y mis pensamientos. Cuando terminé el vestido, quedé tan satisfecha con el resultado que casi no me atrevía a creer que lo había hecho yo misma. El encaje parecía nuevo. Los bordados brillaban como si acabaran de salir de las manos de la artesana original. Era como si el vestido hubiera vuelto a la vida. La novia lloró cuando se lo entregué. «Es perfecto», repetía una y otra vez, girando delante del espejo de la tienda. «Es exactamente como era antes. No, mejor. Es como si fuera nuevo». Me pagó 200 euros, más de lo que había ganado en toda la semana arreglando otras prendas. Pero lo más importante no fue el dinero. Lo más importante fue la sensación de haber creado algo hermoso, de haber devuelto la esperanza a alguien, de haber usado mis manos para construir, en lugar de para limpiar o servir. «Deberías dedicarte a esto», me dijo Conchita cuando la novia se fue. «Los vestidos de novia,
Es un trabajo muy especializado. Hay muy pocas personas que sepan hacerlo bien. ¿Crees que podría? Rosario, acabas de hacer un milagro con ese vestido. Si no puedes tú, no puede nadie. Esa noche, en mi cuarto, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en lo que había dicho Conchita. Restaurar vestidos de novia, devolver la vida a prendas que parecían perdidas, ser parte de los momentos más importantes en la vida de otras mujeres. Por primera vez desde la muerte de Alberto, tenía un sueño que era completamente mío, y por primera vez en mi vida tenía la libertad y las ganas de perseguirlo. 3 meses después de empezar mi nueva vida, ya no reconocía a la mujer que había salido llorando de la notaría. Cada mañana me despertaba con energía, sabiendo que tenía cosas importantes que hacer, lugares donde ir, personas que me esperaban. Mi pequeño negocio de restauración de vestidos de novia había crecido más rápido de lo que había imaginado. Conchita me había cedido un rincón de su tienda donde había instalado mi propio espacio de trabajo, una mesa grande, una máquina de coser profesional que había comprado de segunda mano y un maniquí donde colgaba los vestidos mientras trabajaba en ellos. Las clientas empezaron a llegar por el boca a boca. La novia del primer vestido había publicado fotos de su boda en las redes sociales, contando la historia de cómo una artista milagrosa había salvado el vestido de su abuela. «Tienes lista de espera para 2 meses», me dijo Conchita una mañana, mientras revisábamos las citas. «Deberías subir los precios». Era raro oír esas palabras. Durante toda mi vida, había estado acostumbrada a ajustar cuentas, a buscar ofertas, a estirar el dinero hasta que no daba más. Ahora tenía más trabajo del que podía abarcar, y las clientas pagaban felices porque sabían que el resultado iba a ser excepcional. Había empezado a hacer algo más que simples reparaciones, cuando me traían un vestido que había pertenecido a la madre o la abuela de la novia. No solo lo arreglaba, lo modernizaba respetando su esencia. Acortaba mangas demasiado largas para el gusto actual, ajustaba cinturas según la moda de hoy, añadía detalles que hacían que el vestido pareciera a la vez vintage y contemporáneo. «Es como si entendieras lo que el vestido quiere ser», me dijo una clienta. Una chica de 30 años que me había traído el vestido de su madre de los años 80. «Lo has convertido en algo precioso sin quitarle su personalidad». Esa era exactamente la sensación que tenía mientras trabajaba. Cada vestido me contaba su historia, las ilusiones de la mujer que se lo había puesto por primera vez, los momentos felices que había vivido, los sueños que había guardado entre sus pliegues. Mi trabajo era honrar esa historia mientras la preparaba para crear una nueva. Una tarde de julio, mientras terminaba de ajustar un vestido de los años 60, oí voces alteradas en la tienda. Salí de mi rincón y vi a Carmen hablando con Conchita, con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería conseguir algo. «Solo quería conocer el negocio de mi suegra», estaba diciendo. «Julián y yo estamos muy orgullosos de que haya encontrado una afición, como si restaurar vestidos de novia fuera a ser punto de cruz o coleccionar sellos». «Hola, Carmen», la saludé, manteniendo la voz neutra. «¿Qué te trae por aquí?» «Rosario, qué bien te veo. Julián dice que estás muy ocupada últimamente». Sus ojos recorrieron mi espacio de trabajo, fijándose en la máquina de coser profesional, en los vestidos colgados, en el pequeño cartel que decía Rosario Medina, restauración de vestidos de novia. «Esto está muy profesional». «Lo es», dije simplemente. «Conchita me estaba contando que tienes muchas clientas. Qué suerte, en verdad. Aunque imagino que no será mucho dinero. Ya sabes, este tipo de trabajos...» Carmen, la interrumpí. «¿Has venido por algo en particular?». Se removió incómoda. «Bueno, en realidad sí. Julián y yo queremos hacer una reforma en la casa, ampliar la cocina, cambiar los suelos, y pensamos que sería mejor si tú estuvieras en otro sitio mientras duran las obras». Ahí estaba. Llevaba meses esperando este momento, sabiendo que llegaría. Carmen nunca había soportado tenerme en la casa, ni siquiera recluida en el cuarto trasero. Ahora que tenía cierta independencia económica, pensaba que podía deshacerse de mí completamente. «¿En otro sitio?», pregunté. «Hemos encontrado una residencia muy bonita en las afueras, nada caro, y está muy bien cuidada. Sería temporal, solo mientras duran las obras». «Una residencia». La palabra me golpeó como una bofetada. A los 60 años,
Querían meterme en una residencia como si fuera una anciana decrépita que no podía cuidar de sí misma. No, dije rotundamente. Carmen parpadeó, sorprendida. Claramente no se había esperado una negativa tan directa. Rosario, sé que es un cambio, pero sería lo mejor para todos. Tú estarías más cómoda, tendrías gente de tu edad. He dicho que no, pero es que no es una petición, dijo Carmen, y por primera vez se le cayó la máscara de dulzura. Las obras van a empezar la semana que viene. No puedes quedarte en la casa con todo el polvo, el ruido. Carmen, intervino Conchita, que había estado escuchando toda la conversación con los brazos cruzados. ¿Puedo hablar contigo un momento en privado? Se fueron hacia la parte delantera de la tienda, pero yo podía oír perfectamente lo que decían. No sé qué tipo de relación tienes con tu suegra, le decía Conchita con voz fría, pero esa mujer es una artista. Tiene más clientas de las que puede atender, gana más dinero que muchos profesionales y está en el mejor momento de su vida. Si piensas que se va a dejar meter en una residencia como si fuera una inútil, es que no la conoces nada. Usted no entiende la situación familiar, replicó Carmen. Es complicada. Lo que entiendo es que una mujer de 60 años que ha descubierto su talento no se va a dejar pisotear por nadie, y menos por alguien que debería estar agradeciéndole todo lo que ha hecho por su familia. Cuando volvieron, Carmen tenía la cara roja y los ojos brillantes de rabia. Rosario, hablaremos de esto en casa, me dijo antes de marcharse dando un portazo. Esa mujer te odia, me dijo Conchita cuando nos quedamos solas. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Me quedé pensando unos segundos. No lo sé todavía, pero no voy a ir a ninguna residencia. Esa noche, cuando llegué al cuarto, me esperaba otra sorpresa. Julián estaba allí, sentado en mi única silla, con cara de haber estado esperando durante horas. Mamá, tenemos que hablar. Me senté en el borde del colchón, preparándome para la conversación que sabía que iba a llegar. Carmen me ha contado lo que ha pasado en la tienda, empezó. Creo que no has entendido bien la situación. Creo que la he entendido perfectamente. Las obras son necesarias. La casa tiene 40 años. La instalación eléctrica está obsoleta. Las tuberías dan problemas. No podemos posponerlo más. ¿Y por qué tengo que irme yo? Es mi casa también. Técnicamente, no me vengas con tecnicismos, Julián. Soy tu madre. Se quedó callado un momento, mirando sus manos. Cuando alzó la vista, vi en sus ojos algo que no había visto desde que era niño. Vergüenza. Mamá, yo no quería que las cosas fueran así, pero Carmen tiene razón en algunas cosas. La casa es pequeña para todos. Tú necesitas tu espacio. Nosotros necesitamos el nuestro. Y la solución es meterme en una residencia. No es una residencia normal. Es como un apartamento, pero con servicios. Tendrías tu propia habitación, tu baño. Y si necesitas ayuda, Julián, le dije, levantándome y poniéndome delante de él. Mírame bien. ¿Te parezco una mujer que necesita ayuda? Me levanto a las 6 de la mañana, trabajo 8 horas al día, gano mi propio dinero, tengo mis propias amigas, mi propia vida. ¿En qué parte de todo eso ves a alguien que necesita estar en una residencia? No supo qué responder. Durante unos segundos volvió a ser el niño inseguro que se escondía detrás de mis faldas cuando las cosas se ponían difíciles. Carmen dice que sería temporal, murmuró. Carmen dice muchas cosas. ¿Y tú qué dices, Julián? ¿Tú qué opinas? No de lo que dice tu mujer, sino de lo que piensas tú. Se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba quebrada. Yo pienso que he sido un mal hijo. Esas palabras me golpearon más fuerte que toda la rabia y las humillaciones de los últimos meses. Por un momento, volvió a ser mi niño, el hijo que había querido más que a mi propia vida. Julián. No, mamá, déjame terminar. Pienso que papá se volvió loco cuando hizo ese testamento. Pienso que yo debería haber protestado, debería haberte defendido, debería haber hecho las cosas de otra manera. Pero Carmen dice que tú eres fuerte, que puedes cuidarte sola, y yo quise creerla porque era más fácil que enfrentarme a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que dejé que mi mujer echara a mi madre de su propia casa, que dejé que te trataran como si fueras un estorbo, que he sido un cobarde. Se tapó la cara con las manos, y por un momento pensé que iba a llorar. Una parte de mí, la parte que había sido su madre durante 30 años, quiso consolarlo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser Rosario Medina en estos últimos meses,
Se mantuvo firme. Tienes razón, le dije. Has sido un cobarde y has sido un mal hijo, pero no es demasiado tarde para cambiar. Alzó la vista, esperanzado. ¿Qué puedo hacer? Para empezar, cancela las obras. Esta casa está perfecta como está. Pero Carmen no es tu madre. Julián, yo sí. Y después de 30 años cuidando de esta casa, creo que tengo derecho a opinar sobre lo que se hace en ella. Está bien, cancelaré las obras y nada de residencias. Este cuarto puede que sea pequeño, pero es mi hogar, y aquí me quedo hasta que yo decida otra cosa. Está bien. Y una cosa más, Julián, no vuelvas a dejar que tu mujer me trate como si fuera invisible. Soy tu madre, me he ganado el respeto de esta familia, y si ella no es capaz de dármelo, tú tienes que exigírselo. Se quedó callado durante unos segundos, procesando lo que le estaba pidiendo. Al final asintió con la cabeza. Tienes razón, mamá, en todo. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿me perdonas? Era la pregunta que había estado esperando durante meses, la pregunta que había soñado escuchar. Pero ahora que la tenía delante, me di cuenta de que ya no era la respuesta más importante. Julián, yo siempre te voy a querer. Eres mi hijo. Pero el perdón se gana con hechos, no con palabras. Asintió y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé sola en mi cuarto, pero por primera vez en meses no me sentí sola. Me sentí poderosa. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros. No había suplicado, no había llorado, no había pedido compasión, había exigido respeto, y lo había conseguido. A la mañana siguiente, cuando salí a desayunar, Carmen no estaba en la cocina. Durante los siguientes días, apenas la vi. Julián me contó más tarde que se había ido a casa de su madre, para reflexionar sobre las cosas. ¿Y tú qué opinas de eso?, le pregunté. Opino que mi mujer tiene que entender que en esta casa hay sitio para todos, pero que tú eres mi madre y mereces respeto. No era la disculpa completa que había esperado, pero era un comienzo. Las semanas siguientes fueron las más tranquilas que había vivido desde la muerte de Alberto. Sin Carmen merodeando por la casa, podía moverme con libertad, usar la cocina cuando quería, ver la televisión en el salón sin sentirme como una intrusa. Mi negocio siguió creciendo. Había empezado a hacer vestidos nuevos, no solo restauraciones. Algunas clientas me pedían que diseñara su vestido desde cero, basándome en ideas que habían visto en revistas, pero adaptándolas a sus cuerpos y sus presupuestos. Tienes un don, me decía Pilar, que había empezado a ayudarme con las citas y la organización. No es solo que sepas coser, es que entiendes a las mujeres, entiendes lo que necesitan para sentirse hermosas. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido particularmente complicado, un diseño de los años 20 que estaba restaurando para una boda temática, entró en la tienda una mujer mayor, de unos 80 años, apoyándose en un bastón. ¿Es usted la señora que arregla vestidos de novia?, me preguntó con voz temblorosa. Sí, soy Rosario. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer se sentó en la silla que tenía junto a mi mesa de trabajo y suspiró profundamente. Me llamo Carmen. Se detuvo y sonrió. Perdón, me llamo Esperanza García. Mi nieta se casa el mes que viene y quiere usar mi vestido de novia, pero está hecho polvo. Abrió una bolsa grande y sacó lo que alguna vez había sido un vestido de novia. La tela estaba amarillenta. Algunas partes se deshacían al tocarlas, y había agujeros de polilla por todas partes. Era, sin duda, el vestido más deteriorado que me habían traído jamás. ¡Ay, Dios mío!, suspiré. ¿Cuántos años tiene? 55. Me casé en 1968, en plena posguerra. Era el único vestido blanco que había en todo el pueblo, y me lo prestó la modista, pero después me lo regaló, y yo lo guardé con tanto cariño. Se le quebró la voz. Mi nieta dice que quiere casarse con él porque representa la historia de nuestra familia. Pero míremelo, está destrozado. Cogí el vestido con cuidado, examinando cada centímetro. Era cierto que estaba muy deteriorado, pero podía ver la estructura original, la elegancia de las líneas, la calidad de la construcción. Alguien había puesto mucho amor en hacer ese vestido. Señora Esperanza, le dije después de unos minutos, no le voy a mentir. Este trabajo va a ser muy difícil y muy caro. Prácticamente tendría que reconstruir el vestido entero. ¿Pero se puede hacer? Miré otra vez el vestido. Después miré a la anciana que me observaba con ojos llenos de esperanza.
Vi en ella a todas las mujeres de su generación, las que habían crecido en una época donde tener un vestido de novia era un lujo casi imposible, las que habían guardado sus tesoros durante décadas con la esperanza de poder pasárselos a sus hijas y nietas. Sí, le dije, se puede hacer, pero me va a llevar 2 meses y va a costar 800 euros. Era más dinero del que había pedido nunca por un trabajo, pero también era el trabajo más complejo que había visto jamás. Hecho, dijo sin dudar. Mi nieta vale cada céntimo. Cuando la señora Esperanza se fue, me quedé mirando el vestido destruido que tenía entre las manos. Era más que un encargo. Era un desafío, una prueba de si realmente había encontrado mi vocación o si todo esto había sido solo suerte de principiante. Pero mientras examinaba la tela, ya podía ver el vestido terminado. Podía imaginar a la nieta de Esperanza caminando hacia el altar, llevando consigo la historia de 3 generaciones de mujeres de su familia, y supe que iba a conseguirlo. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era y qué podía hacer. Era Rosario Medina, y devolvía la vida a los sueños rotos. 2 meses después, el día de la boda de la nieta de Esperanza, me desperté con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde el día de mi propia boda. Durante 8 semanas había trabajado en el vestido de 1968, dedicándole cada momento libre, cada gota de creatividad, cada gramo de paciencia que tenía. Había sido el proyecto más difícil de mi vida. Tuve que reconstruir prácticamente cada centímetro de la tela, recrear bordados que se habían deshecho, inventar soluciones para partes que ya no existían. Algunas noches me quedaba dormida sobre la máquina de coser y me despertaba con dolor en el cuello, pero con una nueva idea para resolver algún problema que parecía imposible. Conchita había seguido todo el proceso con fascinación. Es como ver nacer algo de la nada, me decía, observando cómo día a día el vestido iba recuperando su forma original. El resultado final superaba mis propias expectativas. El vestido no solo había vuelto a la vida, era mejor de lo que había sido originalmente. Había respetado cada detalle del diseño de 1968, pero había añadido pequeños toques que lo hacían más elegante, más sofisticado. La tela parecía seda nueva. Los bordados brillaban como si acabaran de salir de las manos de la bordadora original, y el corte se adaptaba perfectamente al cuerpo de la nieta de Esperanza. «Es un milagro», había dicho la chica cuando se lo probó la semana anterior. Es exactamente como lo había imaginado, pero mejor. Esperanza había llorado al verlo. «Mi nieta va a llevar puesto 60 años de historia familiar. Usted no ha arreglado un vestido, señora Rosario. Ha salvado nuestra memoria». Esas palabras me habían llegado al alma. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba tener una vocación verdadera. No era solo un trabajo, era una misión. La boda se celebraba en una iglesia pequeña del centro de Valencia, a las 5 de la tarde. Esperanza me había invitado, pero yo había decidido quedarme en la tienda, viendo la ceremonia desde la distancia. No quería robarle protagonismo a la novia, pero tampoco podía resistir la tentación de ver mi obra maestra en su momento de gloria. A las 4, cuando estaba cerrando la tienda para el día, entró Julián. Hacía semanas que no nos veíamos a solas. Carmen había vuelto a casa la semana anterior, pero con una actitud completamente diferente. Ya no me dirigía la palabra más que para lo imprescindible, pero tampoco volvió a tratarme como si fuera invisible. Era un equilibrio frío pero respetable. «Mamá», me dijo, «¿podemos hablar?» «Claro, ¿qué pasa?» Se quedó allí parado, mirando alrededor de mi espacio de trabajo. En las últimas semanas había hecho algunos cambios. Había comprado un biombo para crear más privacidad durante las pruebas. Había añadido un espejo de cuerpo entero y había enmarcado algunas fotografías de mis trabajos más exitosos. Ya no era solo un rincón en la tienda de Conchita, era mi propio taller profesional. «Esto está impresionante», dijo finalmente. «En serio, mamá, esto es increíble. Gracias. He estado pensando mucho en estos últimos meses, en todo lo que ha pasado». Me senté en mi silla de trabajo y lo miré, esperando. Durante 30 años había sido yo quien iniciaba las conversaciones difíciles, quien buscaba las explicaciones, quien tendía puentes. Ahora era su turno de hacer el esfuerzo. «Cuando papá murió, yo estaba perdido», continuó. «El negocio tenía problemas. El rancho necesitaba inversiones que no sabía cómo conseguir, y Carmen
Carmen estaba embarazada. Se me paró el corazón. ¿Embarazada? Sí. Lo perdimos a las pocas semanas. Por eso nunca te lo dijimos. Pero en aquel momento, cuando papá murió, acabábamos de enterarnos. Y yo pensé que con el dinero de la herencia podríamos arreglar todo. El negocio, el rancho, intentar tener un hijo otra vez. Ahora entendía muchas cosas. La prisa por resolver el testamento, las conversaciones secretas, la actitud de Carmen. No lo justificaba, pero al menos lo explicaba. Pero eso no justifica cómo me tratasteis, dije. No, tienes razón, no lo justifica. Yo me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que era temporal, que cuando las cosas se arreglaran, se pasó la mano por el cabello. La verdad es que era más fácil hacer lo que Carmen quería que enfrentarme a lo que sabía que estaba mal. Y ahora que ha cambiado, ahora veo lo que has conseguido. Veo la mujer en la que te has convertido. Y me doy cuenta de que mientras yo pensaba que te estaba protegiendo, en realidad te estaba subestimando. Se acercó a la mesa donde tenía expuestas las fotografías de mis trabajos. Las miró una por una, deteniéndose en la del vestido de Esperanza. ¿Este es el que has estado arreglando estos 2 meses? Sí, es precioso, mamá, es una obra de arte. Gracias. Se giró hacia mí, y por primera vez en meses pude ver en sus ojos al hijo que había criado, no al hombre que me había traicionado. Mamá, quiero pedirte perdón. De verdad, no con palabras, sino con hechos. ¿Qué quieres decir? He estado hablando con un abogado sobre el testamento de papá. Se me encogió el estómago. Julián, déjame terminar. El testamento se puede impugnar. Hay varias irregularidades. No tuvo testigos suficientes. Se redactó cuando papá ya estaba enfermo y podría no haber estado en plenas facultades mentales y, sobre todo, se detuvo. Respiró hondo. Sobre todo, hay evidencias de que Carmen ejerció presión sobre él para que lo redactara de esa manera. ¿Qué evidencias? Papá grabó varias conversaciones con el notario. Al principio, cuando fue por primera vez en diciembre, quería dividir todo a partes iguales entre tú y yo, pero después de varias visitas de Carmen, cambió de opinión. El notario lo consideró extraño y lo documentó todo. No sabía qué decir. Durante todos estos meses había aceptado que el testamento era la última voluntad de Alberto. Había tratado de entender por qué mi marido había decidido dejarme prácticamente en la indigencia. Saber que había sido manipulado me llenaba de rabia y alivio a partes iguales. ¿Qué propones? ¿Que impugnemos el testamento? ¿Que dividamos todo como debería haberse hecho desde el principio? La casa sería tuya y mía a medias, el negocio también, y el dinero de los ahorros se detuvo. Bueno, la mitad de ese dinero debería ser tuyo. Más de 1 millón de euros. La posibilidad de no tener que preocuparme nunca más por el dinero, de poder comprar mi propia casa, de expandir mi negocio todo lo que quisiera. Pero mientras pensaba en ello, me di cuenta de algo curioso. Ya no lo necesitaba tanto como antes. ¿Y Carmen qué dice de todo esto? La expresión de Julián se ensombreció. Carmen dice que si hago eso, ella se va, que no puede estar casada con alguien que antepone a su madre antes que a su mujer. ¿Y tú qué le has dicho? Le he dicho que mi madre no es alguien, es la mujer que me dio la vida, que me crió, que sacrificó todo por mí durante 30 años. Y que si ella no puede entender eso, quizás tenemos un problema más grande que el dinero. Me quedé callada, procesando lo que acababa de oír. Mi hijo había elegido. Después de meses de ser un cobarde, finalmente había plantado cara. Julián, antes de tomar cualquier decisión, quiero que sepas algo. ¿Qué? No necesito el dinero. Me miró como si hubiera dicho que no necesitaba oxígeno para respirar. Mamá, es más de 1 millón de euros, lo sé, pero estos últimos meses he aprendido algo muy importante. No necesito el dinero de tu padre para ser feliz. Necesito mi dignidad, mi independencia, mi trabajo. Y todo eso ya lo tengo. Se sentó en la silla que usaban las clientas, como si las piernas no le sostuvieran. ¿Estás diciendo que no quieres impugnar el testamento? Estoy diciendo que quiero pensar bien qué es lo que realmente necesito. Pero mamá, es tu derecho. Es lo que te corresponde. Los derechos no siempre coinciden con lo que necesitamos para ser felices. Me levanté y caminé hasta la ventana de la tienda, viendo pasar a la gente por la calle. Familias enteras caminando hacia el parque, parejas jóvenes cogidas de la mano, ancianos sentados en los bancos disfrutando del sol de la tarde.
¿Sabes qué he aprendido estos meses, Julián? He aprendido que la felicidad no viene de tener mucho dinero o una casa grande. Viene de saber quién eres y de hacer algo que le dé sentido a tu vida. Pero podrías tener las dos cosas. El dinero y el trabajo que te gusta. Es cierto. Pero también podría perder las dos cosas si me enredo en peleas legales. Si destrozo definitivamente esta familia. Si me convierto en una mujer amargada, obsesionada con la venganza. Me giré hacia él. Julián, yo ya he ganado. He recuperado mi dignidad. He descubierto mi vocación. He construido una vida que me hace feliz. ¿Por qué iba a arriesgar todo eso por dinero que ya no necesito? Porque es justicia, mamá. No, hijo, la justicia ya se ha hecho. Tu padre quería que fueras tú quien se hiciera cargo de todo. Y lo estás haciendo. Quería que yo aprendiera a valerme por mí misma. Y lo he hecho. Quizás al final su testamento no fue tan injusto como pensamos. Julián se quedó callado durante unos minutos largos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba quebrada. Mamá, no puedo aceptar que renuncies a lo que te corresponde por mi culpa. No es por tu culpa, es por mi elección. Pero si realmente quieres compensarme, hay algo que sí puedes hacer, lo que sea. Quiero quedarme en la casa, no en el cuarto trasero, sino en mi habitación, la habitación que compartí con tu padre durante 30 años. Hecho, quiero que Carmen me trate con respeto. No tiene que quererme, pero sí respetarme. También hecho, y cuando tengáis hijos, quiero ser su abuela, no una extraña que vive en la casa, sino su abuela de verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso será lo más fácil de todo. Nos quedamos allí, en mi pequeño taller, viendo cómo el sol se ponía lentamente sobre Valencia. Por primera vez en meses, volvía a tener un hijo, y por primera vez en mi vida, tenía la certeza absoluta de saber quién era yo. Mamá, me dijo cuando se iba, estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgullosa de ti. Por fin, esa noche, en mi cuarto, que ya había dejado de ser mi prisión para convertirse en mi refugio, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En 6 meses, había pasado de ser una viuda destrozada y humillada a ser una mujer independiente con un negocio próspero y una identidad propia. Había perdido un marido, había ganado una vocación, había perdido una casa, había ganado un hogar. Había perdido la ilusión de que mi familia me iba a cuidar siempre. Había ganado la certeza de que podía cuidarme a mí misma, y por extraño que pareciera, el balance era positivo. A la mañana siguiente, Esperanza vino a la tienda con un ramo de flores y una foto de su nieta en el altar. En la fotografía, la chica sonreía radiante, con el vestido de C68 ajustándose perfectamente a su figura, brillando como si acabara de ser creado. Fue la boda más bonita que he visto en mi vida, me dijo Esperanza. Y todo gracias a usted. Mi nieta se veía preciosa, pero más que eso, se veía conectada con su historia, orgullosa de llevar puesto el amor de 3 generaciones. Me quedé mirando la fotografía durante mucho tiempo. Esa era mi obra. Yo había hecho posible ese momento de felicidad perfecta. Había tomado algo roto y lo había convertido en algo hermoso. Había devuelto la vida a un sueño que parecía perdido para siempre. Señora Rosario, continuó Esperanza, quería preguntarle algo. Mi nieta menor se casa el año que viene. ¿Cree que podría hacerle un vestido desde cero? Algo completamente nuevo, pero que tenga el mismo espíritu que el de su hermana. Por supuesto, le dije sin dudar. Será un honor. Cuando se fue me quedé sola en mi taller, rodeada de telas, hilos, fotografías de novias felices y la certeza absoluta de que estaba exactamente donde tenía que estar. Mi nombre es Rosario Medina, tengo 60 años y soy artista. Devuelvo la vida a los sueños rotos, incluidos los míos propios, y por primera vez en mi vida, soy completamente, absolutamente feliz siendo exactamente quien soy. Durante 30 años fui la mujer de Alberto. Durante otros 30 fui la madre de Julián. Ahora, por fin, soy Rosario. Y descubrir quién era Rosario ha sido la aventura más hermosa de toda mi vida. A veces las traiciones más grandes son los regalos más inesperados. Alberto pensó que me estaba castigando, pero me estaba liberando. Julián y Carmen pensaron que me estaban humillando, pero me estaban empujando hacia mi verdadero destino. Al final, ese cuarto pequeño y húmedo no fue mi final, fue mi comienzo.